costo del boleto de colectivos y de qué manera se construye este valor. Carlos, muy buenas tardes. Florencia Gómez, aquí en Canal 6. Hola Florencia, buenas tardes. Saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la comunicación. Estamos asistiendo, en este caso, a varias preguntas que se deben hacer los mismos usuarios del transporte urbano, que ya empiezan a ver, ¿no?, un malestar con este nuevo aumento que va a impactar a partir de julio. Si podés indicarnos de qué manera se configura este nuevo 24% de aumento. Bien, el sistema de transporte de la ciudad, al igual que a nivel nacional, tiene un esquema de costos que está determinado, al menos en términos de conceptos, por la Secretaría de Transporte de la Nación. La Secretaría establece qué costos se tienen que tener en cuenta para definir el valor del kilómetro recorrido y por la cantidad de pasajeros que sube a un colectivo en promedio por kilómetro, se define luego la tarifa media que se le llama. En base a esa tarifa media, según la estructura tarifaria que tenga cada ciudad, se define el cuadro tarifario en cuestión. En el caso de la ciudad de Paraná, es una de las ciudades a nivel nacional que tiene más gratuidades o concesiones tarifarias. Eso que nombraba recién tu compañera en el móvil, que tenemos todo lo que es el boleto primario, el boleto secundario, que es gratuito, el Sí. boleto universitario, que es más bajo, el boleto obrero, el boleto jubilado. Esas gratuidades encarecen la tarifa plana y la encarecen significativamente, ¿no? Porque son Claro, porque, muy claro, para que eso sea más barato, se tiene que estirar el costo de la tarifa plana. seguros, Hay es que una sábana compensar, corta. O sea, ahí está. vos pones una gratuidad, alguien tiene que pagar esa gratuidad. Y en Paraná en particular, esas gratuidades o esas concesiones tarifarias la paga la tarifa plana. Bien. Eh, Bien. bien, ajá. En este caso, de estas concesiones tal vez, y también, ¿no?, bueno, esto que marcabas de los recorridos, entonces se desprendería esta suma del 24%. ¿Por qué se Sí, puede...? el Ajá, 24% en sí es una mezcla de toda la conjunción de costos que contiene la ecuación tarifaria, ¿no? Y bien, dentro de los costos, el más importante es el costo del salario, de la UTA, claro. de los choferes. Ese es el ítem más significativo de la estructura de costos. El que le sigue es el combustible, que es el valor de consumo de combustible que tienen los colectivos por kilómetro. Luego existen una serie de costos menores comparativamente hablando, pero bueno, esos dos son los que más inciden. En el caso de la ciudad de Paraná, el sistema de costeo tiene una incidencia relativamente más baja en relación a otras ciudades de lo que es la amortización de los colectivos. Bien, ¿Por qué? Porque tenemos colectivos muy viejos, ¿no? Ustedes ya el usuario lo debe sufrir, lo debe ver. sí. El promedio de antigüedad de los colectivos de la ciudad tiene 10 años el promedio de antigüedad. Entonces vos tenés colectivos de 20, 22 años circulando en la ciudad. Sí, Eso hace que los valores de amortización de ese parque automotor, de ese parque de colectivos, sea bajo porque no tenemos los colectivos que debemos tener, ¿no? Esa es una discusión que siempre nos plantea la empresa. Dice, che, ¿vos querés que yo tenga los colectivos más nuevos? Dame más tarifas, dame más costo de amortización, que eso me va a dar más tarifas. Y la municipalidad siempre plantea, no, primero comprar colectivo y después como el claro. huevo de la gallina, Sí, ¿no? sí. Te doy más tarifa, vos me Y tenés que comprar más colectivo. Bueno, no te doy sí. tarifa porque no me compra colectivo. Y en el medio del usuario, en este contexto, que Y también sí, es, acá, es, es, es compleja la situación, además, pensando hasta en términos económicos, no es un boleto barato. Quería preguntarte, porque cuando pensamos, ¿no?, en este porcentaje, en este 24%, también es cierto quienes hemos seguido, bueno, desde que empezaron las primeras reuniones también del mismo SITU para llegar a un nuevo boleto, para la actualización de la tarifa, aparecieron cifras que eran bastante más caras. Digo, precios
diría, muy pero muy complejos para una persona que tiene que salir a trabajar todos los días. Entonces mi pregunta es, cuando se plantea un porcentaje, por ejemplo, el 24%, ¿de dónde aparece, tal vez, pienso, la voz de la empresa que estaba pidiendo un boleto a 200 pesos? ¿Cómo se media en este caso? Sí, sí, la verdad que ya ni siquiera es una discusión técnica, incluso muchas veces se transforma en una discusión de percepciones e ideas de lo que debería ser el servicio versus lo que es el servicio. Yo siempre digo, ¿por qué a vos te da 117 y a ellos le da 210? Y Bueno, bueno, la principal diferencia es que yo lo que hago es costear el servicio tal cual como se presta y la empresa costea un servicio teórico ideal. Entonces, en el teórico claro. ideal, vos tenés que tener vehículos cuya antigüedad máxima sean 10 años y nosotros tenemos vehículos de 22 años. Cuya antigüedad promedio sean 5 años, nosotros tenemos una antigüedad promedio de 10 años. Tenemos que tener vehículos con rampas de discapacitados todos, y no Muy pocos la tenemos, tienen. creo que uno o dos con rampas de Muy pocos, sí. discapacitados. Contados Tenemos que con la mano. tener 195 vehículos y tenemos andando 130. Entonces, Ese cuando es uno otro dice, tema, ¿ah? Ese es otro tema que me parece también que es muy, muy importante para pensar justamente. Bueno, cuando escuchamos un usuario, ¿sí? Que vamos con nuestra unidad móvil, como sucedió recién, que nos acercamos a una parada, en este caso, y que el usuario te dice, en carne propia, ¿no? No, espero un montón, pasa que ya viene lleno de otro barrio, entonces no me sube. Bueno, la cantidad de unidades circulando me parece que también son un eje muy, pero muy relevante en este contexto, que también el usuario, cuando ve que se le aumenta la tarifa y ve que hay muy pocas unidades circulando, que tiene que esperar muchísimo tiempo para tal vez lograr subir a un colectivo, para llegar a tiempo a su trabajo, es muy complejo, ¿eh? seguro. No, nosotros no soy soy especialista en costos, no en Sí, sí, movilidad entiendo. urbana, pero sí te diría, haciendo un análisis de costos, la cantidad de vehículos que hoy tienen que tener la ciudad de Paraná, y recordemos que la ciudad de Paraná está rodeada de tres ciudades que han crecido significativamente, ¿no? Sí, Cuatro si le absolutamente. agregamos Sauce Montrul, pero tenemos Colonia Avellaneda, que por todo lo que fue el plan Procrear y toda la migración que hubo de ciudadanos paranaenses que se fueron a vivir a Colonia Avellaneda, a San Benito y a Oro Verde, hoy todo ese sistema de movilidad metropolitana, llamémosle, debería tener, para que la frecuencia sea más o menos aceptada, y 220 vehículos, y tenemos, Bien, como te digo, 130 en calle. Así que, podemos decir, ¿por qué hay tan malos niveles de frecuencia? Y porque tiene que haber más vehículos. sí. ¿Y por qué no hay más vehículos? Y porque la empresa no ha invertido en nuevos vehículos. Ha habido, no digo que sea 100% responsabilidad de la empresa, acá los responsables del estado actual del servicio son varios actores: el gobierno nacional y sus políticas de subsidio, el gobierno provincial y su esquema de subsidios, el Sí. gobierno municipal, lógicamente los distintos gobiernos municipales, la empresa en una gran medida. Bueno, nada, es una confluencia de responsabilidades que hoy el que paga toda esa negligencia, llamémosle, o mala gestión es, sin lugar a Es dudas, el el usuario. usuario, ¿no? Te quería preguntar, además, justamente, ¿no? Porque vos sabés mucho de la cuestión de los costos. Se ha hablado mucho hasta inclusive de la posibilidad de pensar hasta inclusive boletos, ya que lo mencionaste, lo traigo para sumar a la conversación. No sé si efectivamente podría suceder o no, pero sí es cierto que se ha mencionado el pensar tal vez un boleto diferenciado para estas ciudades que han crecido tanto exponencialmente. Pienso Colonia Avellaneda, pienso San Benito, pienso Sauce Montrul, pienso Oro Verde mismo, que justamente, a ver, esto sucede en otras ciudades. Dependiendo de la distancia que se recorra, el boleto cambia. ¿Esto Sí, por ejemplo, ingresar dentro de la conversación del boleto o lo ves muy lejano?
Sí, hay que hacer modificaciones de ordenanzas, ¿no? Pero Claro. esto es una opinión personal, no me salgo un poquito de lo técnico. Sí, obvio. Hoy, Es una cuestión más, entiendo yo, hasta inclusive te diría hasta reflexiva en torno a lo que se escucha en la misma calle con los usuarios. por eso hoy hay ciudadanos de Colonia Avellaneda, de San Benito y de Oro Verde que se ven beneficiados Ujú. por la estructura tarifaria de los colectivos y ese beneficio lo paga el ciudadano paranaense. Bien. Entonces vos decís, ¿por qué el ciudadano paranaense paga 117,20 y alguien que va que viene de Oro Verde a la secundaria o viene de Oro Verde y tiene el boleto secundario paga 29,30? Y bueno, por eso, porque hay una política de subsidios cruzados. Bien. Y la verdad que los platos rotos, por decirlo de alguna manera, lo paga la ciudad de Paraná, los reclamos son al municipio de la ciudad de Paraná y los municipios de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, no te digo que hacen oídos sordos, porque tampoco sé si hay lugar para que ellos hagan alguna estructura de análisis de los servicios de transporte, pero bueno, no se ven afectados, o sea, no les llega el reclamo a la municipalidad de Oro Verde, a la municipalidad de Colonia Avellaneda ni a la municipalidad de San Claro, llegan Benito. acá. Ujú. Sin Totalmente. embargo, si vos agarrás el colectivo el 4, la línea 4, la que viene de San Benito, cuando entra Almafuerte, ya está lleno. Y el Sí, ciudadano sí, sí, sí. paranaense no puede tomar ese colectivo y tiene que esperar el próximo. Entonces, nada, me parece que se tienen que sentar a la mesa distintos actores Mm. para poder llegar a alguna mejora o algún plan de mejora. Acá no vamos a hacer una mejora mágica, algún plan de mejora. Y sin lugar a dudas creo que debería analizarse un boleto metropolitano. Corre por mi cuenta una opinión. Para Sí. mí hay que hacer un boleto diferencial si querés irte a San Benito o entrar de San Benito a la ciudad, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Sauce Montrul. Porque, como le digo, si no, los platos los pagan de alguna manera los ciudadanos paranaenses, subsidiando con estos subsidios cruzados el resto de las tarifas, ¿no? Sí, totalmente. Y ya que lo mencionaste también, te pido algunas palabras respecto de este tema, porque en el último paro de colectivos que se produjo, estaba pactado a nivel nacional. Finalmente hubo una reunión importante que resolvió, por ejemplo, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires no se quede sin colectivos y el resto del país sí. Y justamente vos lo Sí. marcabas, ¿no? La diferencia que hay en los subsidios para justamente, ¿no? Buenos Aires y el resto de las provincias. Sí, sí. En mi caso en particular, pienso, ¿no? La tremenda diferencia tarifaria que hay en un boleto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el resto de las provincias de nuestro país, y es realmente impresionante. Eh, Sí, sí. Simplemente, ya que entramos en el modo tal vez más de las ideas y de las reflexiones, cómo esto también efectivamente necesita de una discusión profunda y federal en torno al boleto de colectivo. Seguro, seguro, sí. Sí, nosotros hoy tenemos, con este de 117,20, y no es lindo decirlo, hay que decirlo, el boleto más caro del país, ¿no? Uh, Nosotros hoy tenemos el boleto más caro del país. Rosario tiene 99 pesos, Córdoba 99 pesos, nosotros 117. es mucho. Si te comparás a su vez con Buenos Aires, bueno, Dios atiende allá, ¿no? Los subsidios están significativamente enfocados en todo lo que es AMPA. ¿Por qué? Y por el viejo concepto de un federalismo no aplicado, o sea, porque el porteño tiene otro beneficio que nosotros, los del interior, no tenemos. Claro. El grueso de la plata de subsidio de transporte que gasta el país va a Ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué fines? Y que no se conmueva la sociedad porteña, concretamente. Acá quizá el paranaense no sabe esto y el que lo sabe, lo sufre, bueno, no llora tanto, no se queja, no va a la plaza. Bueno, las capitales por ahí tienen otro nivel de Sí. exacerbación popular, ¿no? Pero sí, es muy ingrato. Imagínate eso que vos decís del paro. Hagan paro en todo el país, pero en Buenos Aires, por favor, no me hagan paro. Fíjate, Sí, hasta los paros me pareció que venimos discriminados. ahí se desnudó algo muy concreto.
Sí. Se vio la columna vertebral del subsidio ahí. Sí, sí. ¿Por qué es tan barato el pasaje en Buenos Aires? Porque el valor del costo del kilómetro es exactamente el mismo que acá. O sea, un Exacto. kilómetro de un colectivo gasta lo mismo que gasta en Buenos Aires que gasta acá. La diferencia está en los subsidios. De acá se subsidia una parte, un 50% del costo del kilómetro. En Buenos Aires se subsidia un 80% del costo del kilómetro. Entonces, ahí está la principal diferencia. Carlos, te agradezco muchísimo esta comunicación y también para pensar, ¿no? Justamente este nuevo boleto que lamentablemente nos dejás el título de que es el boleto más caro del país. Sí, seguro. Y lo digo con pesar, no es una noticia grata de decir en voz alta. Agradecerte muchísimo esta comunicación. Combinado al más caro del país, te diría uno de los peores servicios también del país. Digo, una combinación catastrófica. Muchísimas gracias por esta comunicación, Bueno, Carlos. gracias a ustedes por la nota. Por favor, un placer realmente. Uh, En este caso conversábamos con Carlos Maizarrena, justamente uno de los analistas de costos, pensando este nuevo boleto, el título, ¿no? El boleto más caro del país en la ciudad de Paraná. En este caso se votó hoy por la mañana en el Consejo Deliberante este nuevo aumento, 117 pesos con 20. Y lamentablemente, como escuchábamos antes también a los mismos vecinos, un servicio paupérrimo.